Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Esta noche Clodoveo Astudillo, un miembro de la Academia Nacional de Historia, profesor universitario, sociólogo, pero sobre todo un interesado, un especialista en la historia de la izquierda ecuatoriana, nos acompaña porque tenemos que preparar un año para conmemorar el centenario de la constitución de un polo orgánico dentro de la izquierda que expresa los intereses de las emergentes clases obreras modernas, ¿no? A diferencia del tema servil y de las ligazones personales que habían en formas precapitalistas de explotación. Esto hace referencia al surgimiento del capitalismo en nuestro país ya como forma de producción. Y este es un tema que yo creo que es necesario replantearnos, sobre todo porque en la academia en las últimas décadas ha estado de moda una visión postmoderna llena de mentiras, llena de prejuicios, llena de frases prefabricadas que son las que permitían asistir a los seminarios, asistir a los congresos, hacer publicaciones, pero sin contrastar con la realidad. Así es que vamos a conversar, va a ser esta una serie de encuentros que vamos a intentar hacerlo de la manera más pluralista y estamos intentando también hacerlo con las corrientes conservadoras, liberales, liberal radicales aquí en el Ecuador. Y para que quede como una documentación, sobre todo para las nuevas generaciones. Bueno, luego de esta larga introducción, Clodoveo, muchísimas gracias por la invitación y bienvenido. Muchas gracias. Yo estoy muy complacido dejar también en evidencia algunas de las experiencias que las trabajé en la cátedra universitaria y en la militancia política de toda la vida, ¿no? He tenido la oportunidad, por suerte, de tener conferencias de destacados líderes que ya no existen en este momento, ¿no? Pedro Cuéntanos de Sábalo. estos contactos personales que sean también un homenaje que dejamos para los que ya se fueron. Claro, por ejemplo, pues como yo milité en Unión Democrática Popular, en el Frente Amplio de Izquierda, en el Partido Comunista, y nosotros acá en Machala hemos sido bastante amplios en cuanto a entendernos con las diferentes corrientes de la izquierda. Tuve la oportunidad de escucharle alguna vez una conferencia al dirigente del Partido Socialista, a Manuel Agustín Aguirre, que lo recibimos en el Teatro Municipal. También, pues, aquí estuvo en la presidencia de la Casa de la Cultura ecuatoriana Jaime Jaime Galarza. Galarza Zavala, ¿no? Entonces, bueno, pues y nuestras relaciones de amistad con Rafael Quintero, con Javier Garaycoa del partido, con René Mollé, todas esas vivencias, todas esas tropelías de las campañas electorales. Inclusive recuerdo desde niño cuando se hacía la campaña Parra, Carrión, Revolución, por ejemplo, verlo cómo se habían unido todos los sectores de la izquierda, del Partido Liberal, y luego con Huerta Plaza, Democracia, y así. Entonces nosotros en la vida hemos tenido la oportunidad de ir aprendiendo no solamente en los libros, sino con ese contacto personal, con siendo parte de la organización, de los triunfos y de las grandes derrotas que ha tenido la izquierda ecuatoriana en este un siglo que va a conmemorarse por el aniversario de la fundación del Partido Socialista. Bueno, Cuando se... antes de entrar en materia, ¿tienes algún texto escrito en tu larga trayectoria académica y militancia? ¿Tienes textos escritos como para que quede de referencia a nuestra audiencia? Bueno, yo me he dedicado, en primer lugar, me he tratado de ser especialista de la historia de la provincia del Oro. Esa ha sido mi preocupación esencial. Y como soy también nativo de la ciudad de Zaruma, y Zaruma es una ciudad que tiene 500 años de historia, también he desarrollado.
Y ahí Pero hay uno de dentro los de... clásicos, ¿no? A propósito de Saruma, toda esa zona fue trabajada no solamente en términos académicos, en términos de estudiosos, sino también en términos de militancia política por uno de los pioneros, pues, ¿no? Ricardo Paredes, y con la Claro, con escritura de él, Oro y Sangre en Portobelo. Oro y Sangre en Portobelo, Portobelo de Ricardo Descalzi, también la novela de Ángel Felicísimo, Curipamba de Ángel Felicísimo Rojas. Son tres pilares, digamos, de la historia contada por importantes hombres de la cultura y de la política ecuatoriana. Entonces, todo eso, y también aquí ha habido polarizadamente dos grandes actividades que han reflejado en la lucha de los trabajadores. Primero la minera, ¿no? Con Oro y Sangre en Portobelo, con las huelgas precisamente que se han efectuado allí y que se siguen explotando la minería en este momento con 7.000 mineros que son los que trabajan en el complejo minero Saruma Portobelo con una producción de miles de millones de dólares, porque con el precio actual del oro, eso es una riqueza A propósito, incalculable. cabe mencionar que para nuestra audiencia que consulte, puede meterse al internet y confirmar que en los últimos pocos años se ha quintuplicado se ha triplicado el precio del oro y se ha quintuplicado el precio del cobre, pero el país no ha sentido en absoluto nada, ¿no? Si todos han ido llevando las mineras y para el Así país no ha es. quedado nada, solo han quedado los pasivos ambientales, solo ha quedado la contaminación y el destrozo de nuestros ecosistemas. Claro, cuando yo era joven, nosotros íbamos a las minas a buscar unas piedritas para a ver si encontrábamos 1, 2 o 3 gramos de oro. El gramo costaba 12 sucres, más o menos unos 50, 60 centavos de dólar. En este momento, un gramo de oro está por más de los $100, porque la onza de oro está por superior a los 3.100, 3.200, llegó a $3.500 la onza, ¿no? Onza Troy que tiene 28 gramos, ¿no? Entonces, bueno, todas esas vivencias, todo ese acompañamiento también que hicimos con los trabajadores para acompañarlos en las reclamaciones, todo eso, nos ha permitido tener una conciencia. Yo escribí con motivo del 90 aniversario de la fundación del Partido Socialista y por lo tanto del Partido Comunista un libro que reflejó un poco esa historia. Y asimismo hemos hecho historias también, hice un libro sobre el centenario de la Revolución de Octubre, un bonito libro que me salió pues dedicado a la juventud en cuanto a los trabajos de izquierda. Y en este momento estoy culminando un libro sobre personajes del proceso revolucionario ecuatoriano que estoy tomando como referencia a aquellos que participaron en la fundación del Partido Socialista y aquellos que han conformado los actuales Partido Socialista y Partido Comunista y otros personajes que sin estar afiliados han tenido una gran incidencia en el pensamiento y en la acción de la izquierda ecuatoriana. Bueno, esta experiencia personal es parte de tu biografía. Cuando hablamos de la historia de la izquierda en el Ecuador, personajes como vos son parte de esa historia y al mismo tiempo, no solamente que la han estudiado, sino que la han vivido, ¿no? Las trayectorias que vamos a conversar. Pero para nuestra audiencia, sobre todo la más joven, yo creo que valdría la pena dar unos pasitos hacia atrás, ¿no? Un par de décadas atrás, unas 3 décadas atrás y más o menos ubicarnos en qué entorno, cuál fue digamos, el referente y la convocatoria que pudieron haber tenido ideas que venían desde Europa, desde otros países, hacia distintos segmentos de la población que emergían en el marco de una relativa modernización, sobre todo después de la Revolución Liberal. Claro, bueno, recuerden que para la disputa liberal conservadora, los, los dos agrupamientos sí se preocuparon por captar a las clases, a los estamentos urbanos de las ciudades que ya estaban fortalecidas, básicamente Quito y Guayaquil.
El Partido Socialista, por ejemplo, apoyado con la Iglesia Católica, organizó a partir de los santos patronos cofradías ¿El para Partido los batallones. Socialista o el Partido Conservador? El Partido Conservador, El Partido las Conservador. Bueno, cofradías, para ¿no? nuestra audiencia, en 1889 el Papa León XIII había lanzado la Rerum Novarum, ¿no? Claro. Y con esas iniciativas se crearon las cofradías para los carpinteros, para los sastres, con una forma de tener organizado a los trabajadores bajo la influencia del Partido Conservador. Y lo mismo hicieron, mientras que el Partido Liberal apoyó las organizaciones gremiales que comenzaron a surgir en todo el país a partir del pequeño desarrollo capitalista que ya se iban formando en las ciudades, ¿no? Porque comenzaron a haber empresas que contrataron y pagaron salarios, aunque esos salarios todavía estaban un poco metaforizados por otros tipos de ingredientes que no como los consideramos ahora, ¿no? El caso, y entonces había Era parte en monetario y parte en especie, ¿no? Y en muchos claro, el casos parte vinculados a una monetario, el parte tienda en de rayas, especie, ¿sí? A una especie de con, mercado cautivo que tenía la empresa, sobre todo las haciendas, cuando era en el medio rural, que no había otra opción que comprarle al mismo empresario. Sí, no solamente que el salario lo daban tarde, mal y nunca, sino que a veces nunca desembolsaban, sino que era la cuenta de la deuda que se tenía en la tienda del patrón. claro, y eso era una derivación, por ejemplo, de cómo se operó en la costa también con el desarrollo cacaotero. Las grandes haciendas cacaoteras se hicieron a partir de contratos con peones que tenían que sembrar las plantas de cacao. Se había hecho un contrato de que se les iba a pagar una cantidad de dinero por cada planta entregada en producción. Entonces, el campesino, los que trabajaban esas haciendas, sembraban cientos y miles de árboles y se decía que se va a pagar un sucre, por ejemplo, al peón por esa planta ya en producción. Y para eso necesitaban que ocurran, que pasen 4 o 5 años. Es decir, pero el campesino tenía que vivir, podía explotar, sembrar en esos predios cultivos de consumo inmediato para poder sobrevivir y otros productos les suministraban los patronos en las famosas tiendas de rayas, que, porque lo que se hacía es que tal producto valía tantas rayas y se les iba haciendo en un cuaderno la cuenta de cuánto ellos iban gastando para luego al final liquidar cuando ya entreguen la plantación. Es, Mencionaste a Rafael Quintero, él tiene un dato por ahí, una nota al pie de página que se me quedó grabado. José María Plácido Camaño, que fue presidente de la República y que estuvo involucrado en la venta de la bandera, que terminó siendo el detonante de la revolución liberal que triunfó con don Eloy Alfaro en 1895. A finales del siglo XIX tenía precisamente en la provincia del Oro una de las haciendas más grandes que tenía más de 20.000 hectáreas. claro, la famosa Hacienda Tenguel, ¿no? Que sigue manteniendo en propietarios a grandes propietarios, ¿no? Y que fue también luego una concesión a la United Fruit norteamericana, que fue un enclave también, ¿no? Y que se disolvió cuando hubo una gran huelga de trabajadores. Yo conocí precisamente a uno de esos trabajadores que estuvo en esa hacienda Tanguil y que participó en la huelga. Me acuerdo, se llamaba Adolfo Nieto Lineros, que llegó a ser dirigente de la Federación Provincial de Trabajadores del Oro, su secretario general, luego pasó a la CTE, llegó a ser hasta vicepresidente. La CTE, él viene desde esa época y desde con esa experiencia, ¿no? Entonces, luego pues ya pues cuando se produce el asesinato de Eloy Alfaro y se asumen los gobiernos llamados plutocráticos, que fue ya un claro compromiso de esas dos clases que estaban en disputa,
los liberales, que eran parte de la burguesía agraria y comercial y bancaria de la costa, con los latifundistas de la sierra, que se coaligaron en los gobiernos de Leonidas Plaza y hasta que y en los sucesivos gobiernos hasta que se produjo la revolución Juliana. Juliana, que estamos precisamente conmemorando sus 100 años de... En esa época entonces ya también con esa, porque fue un golpe al pueblo, el asesinato a Alfaro fue un golpe al pueblo, fue un golpe a un proyecto que duró prácticamente más de 10 años, desde 1896 hasta 1912, que dio esperanzas y que creían que se podían hacer avances democráticos, especialmente en la propiedad de la tierra, que no hubo porque finalmente Alfaro y Plaza lo único que hicieron es quitarle las tierras a los terratenientes y convertirlas en haciendas de la asistencia social que pasaron a ser administradas por los mismos dueños Y sobre y todo las tierras de terratenientes. la iglesia, ¿no? Porque mayormente a los terratenientes privados, digamos, no hubo afectación. No, era claro a las tierras de la iglesia. En cuanto a las tierras privadas, los conservadores, cuando triunfaban en algún gobierno, le arranchaban propiedades a los terratenientes liberales. Y lo mismo así hicieron los liberales cuando triunfaron con Eloy Alfaro o con Plaza, ¿no? Aquí se dio una redistribución de la propiedad terrateniente con esas. Inclusive habían las expatriaciones, se los asilaba si no era fuera del país, en otras provincias, con la finalidad de que den paso a una nueva administración de la propiedad agraria, ¿no? Pero además, pues como ya se montó un Estado que tenía que cubrir esas propiedades, había también todo un aparato judicial para expropiarle a los propietarios de la tierra, ¿no? A partir de los famosos alguaciles. Por ejemplo, yo tengo unos datos, ¿no? Que en el cantón Zaruma, que para esa época había unos 20.000 habitantes, era un cantón muy grande, que cubría la mayor parte de los que son cantones hoy de la provincia del Oro, habían como 15 alguaciles, ¿no? Y proliferaban los conflictos de tierras y como se endeudaban los campesinos, terminaban siendo embargados o despojados por argucias legales los campesinos. Ahora, Porque además, para más o menos ubicarnos, ¿cuál era el tipo principal de movilización popular? ¿Cuál era el tipo de referentes que tenían los sectores populares cuando tenían protestas durante el siglo XIX? Para tener como un antecedente de cuál fue el salto cualitativo de lo que significaban los sindicatos, las federaciones y la presencia de la izquierda, ¿no? Como partidos de nuevo tipo. claro, Osvaldo Albornoz hace una historia de esos levantamientos campesinos. Recuerden que uno de los inicios de la organización que va a dar fruto posteriormente para conformar la Federación Ecuatoriana de Indios fue, por ejemplo, dirigentes indígenas como Jesús Gualavicí, que él era de Otavalo, que vivía en una gran propiedad que había heredado, entre comillas, producto del despojo, del el hijo de Gabriel García Moreno. Entonces, ahí se hizo precisamente el primer sindicato, Él era el dirigente de los guasipungueros. claro, dirigente de los guasipungueros, con los dirigentes acompañados inclusive con Ricardo Paredes y con Jesús Gualavicí, Dolores Cacuango, Alba, otro dirigente indígena de apellido Alba. Bueno, ya se fueron dando. Entonces, las primeras movilizaciones Creo que ese eran era parte del juego de haciendas, no de García Moreno, que más bien venía de una familia de la costa, sino de su mujer, ¿no? Una señora Alcázar. Alcázar, sí. Entonces, ese tuvo todo una lucha y una pelea, ¿no? Luego, pues,
como habían ya, había un abuso terrible en cuanto a la jornada extensa de trabajo. Se trabajaban 12, 14, 16 horas de trabajo. Por ejemplo, cuando en Saruma llegó una compañía francesa e inglesa, la Saruma Gold Mining, hay una hoja volante que la rescató los investigadores cuencanos que había enviado las autoridades municipales de Saruma pidiendo que había trabajo para en las minas de Saruma para que engrosen las filas de la compañía esta inglesa. Y bueno, y se decía que iba a haber buen sueldo, que había buenas condiciones de trabajo, pero en la realidad se descubrió que eran jornadas ampliadas de trabajo y que lo que se había ofrecido de darles una buena alimentación era ¿Esto una para qué año es alimentación más o menos, más de Claudio? 1880 por ahí. Ya. ¿Era Y lo una que compañía francesa o una compañía inglesa la que vino? había una compañía francesa, pero la más importante, una compañía inglesa que se constituyó con un capital de 250.000 libras esterlinas y que hizo una primera exportación de oro de esa época a Inglaterra. Esto es muy Se sabe importante, también, este es un dato muy importante, Clodoveo, porque inclusive en la historiografía de izquierda, en la historiografía marxista, lo que estaba presente es lo que ya mencionaste, el tema del cacao, ¿no? Pero la gente no se da cuenta de que hubo una explotación minera y petrolera que no fue relevante porque el saqueo fue total y no dejó nada en el país, ni siquiera para así la es, oligarquía. Pero hubieron importantes enclaves, ¿no es cierto?, de producción minera, de producción petrolera en la península de Santa Elena, que jamás dejaron, no solamente, no digamos impuestos, pero ni siquiera dejaron, ni siquiera dejaron infraestructura, ¿no? claro. Entonces esta compañía, como todavía no se había producido la revolución liberal y todavía la mayor parte del campesinado indígena seguía atenazado con sus obligaciones consuetudinarias en la tierra. Me acuerdo, por ejemplo, que la compañía esta inglesa trae una brigada de trabajadores italianos para creo, entiendo yo, con alguna experiencia de trabajo minero, ¿no? Para abrir las importantes minas, la famosa mina Portobelo, que es la que va a sustentar la explotación luego de la compañía South American Development Company, la compañía SADCO. Entonces, pues, ya en esa época ya comenzaron a haber explotaciones mineras que se continuaron luego con la compañía sudamericana, que se hizo cargo de todas las propiedades de las compañías francesa e inglesa. Para nuestra audiencia, creo que es importante subrayar lo que acabas de decir, ¿no? Una de las tareas que cumplió la Revolución Liberal, más allá de las buenas intenciones de Don Eloy y de buena parte de los héroes de esa gesta libertaria, era el liberar fuerza de trabajo sujeta bajo relaciones serviles dentro de la hacienda, sobre todo en la sierra, para permitir un desarrollo todavía embrionario de formas de producción capitalistas, ¿no? Como la que estás mencionando, el caso de la minería. No había disponible porque toda la gente estaba atada en condiciones serviles y de sujeción étnica, ¿no? Dentro de las haciendas, sobre todo en la sierra. Así era, pues claro está que también pues estas iniciativas ya se dieron algunos pasos en el gobierno de García Moreno, de Ventimiglia, para redimir la minería del cantón Saruma. ¿Qué quiere Entonces, decir redimir? ¿cómo? ¿Qué quiere decir redimir? Redimir porque habían minas que no podían ser explotadas porque no había la mano de obra. Para eso es bueno recordar que esa minería
viene siendo explotada desde la época colonial, desde que se fundó Zaruma por los españoles en 1549 y que tuvo auge, unos 100 años de auge hasta 1650. Pero En la eso época, la forma de movilizar a la fuerza de trabajo era sobre la base de la mita, es decir, un trabajo cuasi esclavo comunal o bueno, reclutamiento. claro, había, y ahí toda una literatura, toda una documentación de cómo se trasladó mineros, digamos, no eran mineros, eran indígenas que iban a trabajar en las minas con la consabida de que les iban a pagar buenos ingresos, pero en realidad, como lo dice en el discurso sobre las mitas, Olmedo, esos mineros, esos indígenas nunca regresaron. Tal es así que el propio rey de España en 1650 prohibió el traslado de mitayos a las minas, por lo que, en definitiva, esa fue una de las causas para que la explotación minera entre en decadencia, porque no había quien trabaje las minas. Ese fue todo ese proceso en la época colonial y en el siglo XIX, en la época republicana. Ahora, el desarrollo de la explotación cacaotera y la expansión de la frontera agrícola, sobre todo en la costa, planteaba una serie de necesidades, ¿no? ¿No? Más allá de la ideología de los gran cacaos, de los grandes terratenientes del cacao, lo que necesitaban es una mano de obra que estaba casi toda sujeta en la sierra, es decir, había una diferencia radical de población entre la sierra y la costa, no se diga el oriente y las Galápagos que hacía muy poco viable el desarrollo de una producción moderna. Entonces, ¿qué tipo de fricciones planteaba eso dentro de las clases dominantes y en qué medida eso se reflejaba en la pugna entre liberales y conservadores? En todos los aspectos, por ejemplo, una de las razones del surgimiento de la provincia del Oro, que se logró constituir en la época de, de esa lucha por buscar la hegemonía del movimiento liberal, era que todas las leyes, toda la estructura del Estado estaba consolidada porque en el Poder Ejecutivo y Legislativo hacían mayoría los conservadores. Entonces, una de las razones para la fundación de la provincia del Oro, que era una provincia que se hizo con los cantones de Machala, que pertenecía a Guayaquil, que pertenecía al cantón Guayas ya en esa época, Santa Rosa, que también era parte del cantón de la provincia del Guayas, y Zaruma, que era parte de la provincia de Loja. Entonces, al constituirse una nueva provincia en el sur del litoral ecuatoriano, ya se ganó en representación los liberales, porque fueron liberales los que fueron ya a hablar también en el Parlamento en calidad y también consolidaron hegemonías que les permitía, pues, en primer lugar, pues, obtener mano de obra, movilidad de la mano de obra, caminos vecinales. Ya se inició también la construcción y la inauguración de Puerto Bolívar como un puerto de salida, de embarque del cacao, y también los ramales ferrocarrileros que existieron en la provincia del Oro, que se desarrollaron con los dineros de la producción cacaotera. Entonces también allí se adosa una nueva estamento de la clase obrera, que son los obreros de los ferrocarriles, que son precisamente los que van a vanguardizar la lucha y el reclamo el 15 de noviembre de 1922, cuando hay una gran huelga y también una gran masacre, precisamente
cuando ya entró en Son los crisis la ferrocarriles producción y son los cacaotera. tranvías también, ¿no? Porque el transporte urbano también había el tranvía que también Claro, requería mano claro, de obra asalariada, los trabajadores de los puertos, los estibadores, y básicamente en el tema comercial, porque industria había muy poco en el Ecuador, ¿no? Hasta entonces. sí, pues los ingenios azucareros, habían también los talleres manufactureros de las fábricas textiles que ya habían en Otavalo, que habían en San Juan, en el Valle de los Chillos, Igual, ¿no? otras Yo, ahí. yo pondría como antecedente, igual como planteas tú del tema de la minería, durante la colonia hubo el obraje, ¿no? Que era muy importante. Yo para nuestra audiencia por ahí encontré un dato alguna vez que la Real Audiencia de Quito producía los obrajes de la Real Audiencia de Quito, obviamente con mano de obra servil de sujeción del obraje, de la mita y del obraje. Producía más textiles que Manchester en el siglo XVII, ¿no? Entonces yo creo que es importante ubicar que no, eso no quiere, que el hecho de que no haya habido trabajo asalariado no quiere decir que no haya habido producción secundaria, que no haya habido una diversificación del aparato productivo, que luego con las reformas borbónicas entró en un proceso de, digamos, de simplificación, para no hablar de la bancarrota de buena parte sobre todo de los terratenientes serranos, ¿no? Claro, y no solamente en Pichincha y también en algunas zonas que son tradicionales hasta ahora de producción textil. Cuenca, por ejemplo, tuvo importantes obrajes y ventas, especialmente comercializaba con el Perú Y la paja toquilla también, ¿no? y la paja toquilla, pues no. Y otros productos que Ahora, ahora... mira, tú planteaste hace un momento el tema de que del lado de la Iglesia Católica y sus expresiones políticas, por ejemplo, el Partido Conservador, había una recuperación de las cofradías, ¿no? Y de otras formas gremiales de asociación muy ligados al tema religioso y sobre esa base empezaron a ver las primeras organizaciones más específicamente obreras, sobre todo a la luz de la encíclica Rerum Novarum de 1889 que ya habíamos mencionado. De parte de los liberales, habían una serie de organizaciones, muchas de ellas con contenidos masónicos, pero ya para 1895 se había constituido la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha, ¿no? Por parte de un sastre ciego, entre liberal y anarquista, muy amigo de don Eloy, amigo personal de don Eloy Alfaro. En el caso de las organizaciones ligadas a la Iglesia Católica, se empezaron a armar los centros obreros católicos. Y uno de los activistas de los centros obreros católicos fue José María Velasco Ibarra. Estamos hablando de 1906, 1911, ¿no? Claro, y el Partido Liberal Obrero y las organizaciones obreras en Guayaquil, la Sociedad Amantes del Progreso, que se fundó en 1874, la Sociedad de Tipógrafos del Guayas también en 1884, la Sociedad de Vivanderos, que eran los que vendían la comida y a los cacahueros, pues, la Sociedad de Hijos del Trabajo en 1896, la Unión de Panaderos, de Carpinteros, de Peluqueros, la Sociedad de Sastres. Y con todos ellos, pues, se conmemoró el primer Congreso Obrero Nacional en homenaje al 10 de agosto de de 1800, de 19, sí, claro, El 1800, centenario, ¿no? En homenaje centenario, al centenario de 1809, en 1909 se en constituye ese primer 1909, Congreso Obrero Nacional. el primer Congreso Nacional, y luego, pues, asimismo, con motivo del 9 de octubre, se realizó el segundo Congreso Nacional en Guayaquil en 1920, ¿no? Entonces ya, y ahí con una participación importante. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que en este segundo Congreso ya participan 11 provincias y 52 organizaciones sindicales. Entonces ya, hasta para ahora que prácticamente se ha disuelto en gran parte el movimiento obrero, es importante estas
Hay estos que datos y recordar estas que fechas. a pesar de esta situación tan incipiente de la Organización Popular, se había logrado que en el gobierno de Baquerizo Moreno en 1916 se decrete, al menos en el sentido de la letra, la jornada de 8 horas, ¿no? De 8 horas diarias. Y ese es un Claro, tema importante. Y también se habían ya durante el gobierno de Don Eloy se habían planteado algunos salarios mínimos, ¿no? Sobre todo para los guasipunqueros, que obviamente no se cumplía, pero que daba muestras de la presencia de otra lógica social, de otro tipo de luchas que iban arrancando concesiones, no solamente a los patronos a nivel local, sino que iban planteando una dimensión nacional que había estado ausente hasta entonces en la formación social ecuatoriana. claro, esas, indudablemente, en la puja de entre facciones de la burguesía se hacían concesiones, precisamente la fijación de las 8 horas de trabajo de lunes a sábado con el domingo de descanso, lo que significaba que habían se legalizaba, se establecía una jornada de 48 horas de trabajo, que indudablemente quedó en el papel porque la mayoría no lo respetaban. Precisamente comenzaron a surgir las primeras huelgas que ya venían dándose desde fines del siglo XIX. Se considera que la primera huelga que se realiza lo realizan los panaderos de Guayaquil en 1889, los tipógrafos, los ferroviarios en Durán, los cacagüeros en 1908, en los ferrocarriles de Bucay en 1909, precisamente porque no les pagaban un salario. Y cuando ya se decreta la jornada de 8 horas, los cacagüeros en 1916, para que se cumpla precisamente esa jornada de trabajos y que les haga y comiencen a haber alza de salarios, porque también ocurre que con la Primera Guerra Mundial en 1914 hay ya una primera crisis de, porque hay una baja del precio del cacao. Entonces ya hay una primera crisis que posteriormente se van a reponer y va a continuar la producción Este cacautera. es un dato muy importante porque en los libros de historia normalmente se hace referencia a la crisis del cacao como un problema fitosanitario, con la generalización de la escoba de brujas. Pero en realidad el problema venía desde mucho antes, al menos desde 1910, porque había una crisis mundial de sobreproducción que había hecho bajar no solamente los precios, sino también las cantidades exportadas de cacao, y esa dificultad que tenía la oligarquía a través de manejos financieros, a través de la emisión monetaria. Ya vamos a ver por qué es tan importante esto. Una emisión monetaria privada que se atribuían, que se arrogaban los bancos privados que tenían prácticamente sometido al gobierno, sobre todo el Banco Comercial y Agrícola, y de la inflación habían recuperado su tasa de ganancia a costa de las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano. Yo creo que es muy importante ubicar eso. Ya desde 1910 hubo la crisis y lo que pasó con el tema de la plaga fue que ya se le dio, como quien dice, el puntillazo a las condiciones, digamos, al menos con la estructura de costos anteriores que tenía la explotación cacaotera en el Ecuador. Claro, es que la producción cacautera, lo que pasa también, lo que sigue pasando con la producción bananera en el Ecuador, tenía como, había un monopolio de los exportadores, que eran los que obtenían la mayor cantidad de la renta que producía esa explotación. Los hacendados iban un poco más atrás en obtener beneficios, pero los jornaleros apenas si tenían posibilidades de supervivencia. Además, hasta antes de la Revolución Liberal, la iglesia también cobraba diezmo por esa producción Bueno, mira, cacaotera. yo conozco porque además es amiga mía, la abuelita de una amiga mía que todavía vive contaba que hasta 1970 y pico
La abuelita cobraba, porque la iglesia lo que hacía es terciarizaba y entonces hacía una especie de subasta, pero lo mismo hacía el sector público. El gobierno subastaba el cobro de los impuestos y la iglesia subastaba el cobro de diezmos y primicias. Y a pesar de que se había eliminado los diezmos y primicias en la ley a principios del siglo XX, todavía en los años 70, en los 1970, todavía cobraban diezmos y primicias a los indígenas, a los campesinos de la sierra ecuatoriana. Claro, es que la parcería y todas las formas precarias de producción eran formas de robo para a los campesinos y a los trabajadores. Y como bien usted lo señala, el, la costumbre en las municipalidades para poder obtener montos asegurados, presupuestados, con ese pretexto se sacaba a remate, por ejemplo, el cobro de los predios urbanos, de los predios rurales y de otros, por ejemplo, las tarifas que se imponían a los mercados, todo eso era subastado. Esa era una vieja costumbre desde la época colonial, porque así fue como heredamos esos hábitos de robo y de enriquecimiento ilícito. Y hay que señalar que en paralelo a esto, también hasta los años, hasta finales de los 60, no sé si los 70, pero yo tengo constancia de que hasta los años 60, sobre todo en la carretera a Tulcán, quienes hacían los trabajos de apertura del camino y luego de mantenimiento eran las comunidades indígenas, que lo hacían gratuitamente. Hacer la minga, que ahora tiene esta connotación de solidaridad y que participamos todos, ¿no es cierto? Antes era solamente para los indígenas, entonces era obligación. Los blancos era un anatema, era un castigo, era una cuestión indigna el que puedan participar en una minga, pero los indígenas, las comunidades tenían que proporcionar su trabajo gratuito y forzado y en nombre, digamos, del avance de la comunidad, ¿no? Entonces, los caminos vecinales, los puentes, los canales de riego, y normalmente, inclusive luego el tema de las escuelas, de los colegios, ¿no es cierto? Normalmente hacían, y no solamente para la comunidad, sino también para el mundo blanco, mundo blanco mestizo y urbano, era trabajo gratuito por parte de las comunidades indígenas, aparte del trabajo del Guasipungo, aparte del trabajo de la hacienda, aparte de las jornadas extenuantes a las que hacía referencia Clodoveo hace un momentito. Claro, eso lo hizo también en el gobierno de Páez, la famosa conscripción vial. También lo estableció en el gobierno de Páez a pretexto de mejorar las comunicaciones, los caminos, obtener trabajo gratuito. Bueno, en definitiva, yo acabo de hacer una historia también de aquí del Cantón Machala y, y hemos trabajado las historias cantonales. Y gran parte de las obras municipales se han hecho a partir de trabajos voluntarios de las comunidades y de la población. Hacer escuelas, hacer mercados, hacer caminos. Mire que hasta 1950 el principal medio de transporte en el Ecuador seguía siendo la mula. Entonces había que tener caminos este, para ese medio de transporte. Y por eso es que viajar de Loja a Quito duraba 8 días, por ejemplo, ¿no? Es decir, era todas unas pericias, ¿no? Para poder Para nuestra vivir. audiencia, para que vean la importancia de las mulas y el hecho de que no era un negocio, digamos, de segunda, la familia Mantilla, que luego fundaron el diario El Comercio, amasó su fortuna a partir precisamente del comercio, alguno de ellos de contrabando, basado en el tema de las recuas de mulas, ¿no? Eran importantes montos, o sea, era una importante presencia de un capital significativo en términos de los animalitos con los que iban llevando bienes y a veces gente, ¿no? Claro, es decir, en todo el Ecuador habían los famosos arrieros que conducían decenas de mulas para transportar las mercancías. Por ejemplo, la compañía americana que explotó las minas de Saruma y Portobelo desde 1896 hasta 1950, contrataba
tenía en propiedad cientos de mulas, pero también contrataba a personas para que hagan esa Los guandos. movilización. Este es un tema gravísimo, ¿no? Miren, el hecho de que la mula ya era todo un avance, porque normalmente lo que hacía es que conseguían indios, ¿no es cierto? Y a veces sin ninguna remuneración se le obligaba a cargar a la gente bien. Los guandos, la novela de Nela Claro, Martínez es una referencia obligada, sobre todo para las nuevas generaciones, para que se den cuenta, es un tema que era hasta reciente. Aquí en Quito, compañeras, compañeros, en los años 70, cuando yo era guagua, todavía se veía a gente cargando en la cuesta, bajando de la Manabí, cerca de la Plaza del Teatro, para subir por la Vargas. Gente muy pequeña, descalza en muchos casos, iba tomando viada para coger la curva y cargar a lomo propio, ¿no es cierto? Muebles, cargar electrodomésticos, cocinas en condiciones tan terribles, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un pasado muy lejano, pero claro, es importante enmarcar porque es en esta matriz precapitalista, en esta matriz, digamos, tan atrasada, lo que empieza a surgir como una referencia de la modernidad, una izquierda, que yo diría fue muy precoz, que fue muy temprana, ¿no? Cuando todavía ni siquiera se había constituido, digamos, lo que sería un horizonte capitalista, liberal de la modernidad, ¿no es cierto?, que venía desde Europa. Aquí en el Ecuador ya habían los pioneros que planteaban una revolución social con un horizonte de emancipación de los trabajadores. Yo creo que es crucial lo que está planteando Clodoveo para ubicarnos, ¿no? Sí, hasta los 1970 tenía eso y ya en las primeras décadas del siglo XX habían los primeros pensadores que planteaban teorías revolucionarias para la solución de los problemas del país. claro, hay una famosa pintura de Eduardo Kickman, Los Wandos, que precisamente dibuja todo ese sufrimiento de de esos trabajadores indígenas, pues que pululaban en todas partes y que eran los que cargaban las pesadas cargas en sus espaldas, ¿no? Y bueno, acá, por suerte, fueron reemplazadas por por las mulas que eran traídas, había un gran comercio con el Perú, porque allá porque no abastecía nuestras localidades para esos, esos emovientes que se necesitaban. Inclusive, como se pintaban en las novelas francesas de las minerías del carbón en Francia, Emilio Sola, también en nuestras minas se trabajaban con mulas al interior de las minas que se las entraba y morían y se las sacaba ya y salían ciegas y muertas de las minas, ¿no? No eran unas condiciones, precisamente cuando se lee Curipamba de Ángel Felicísimo Rojas, cuando se lee Portobelo de Ricardo Descalzi, que es una obra de teatro, se refleja todos estos Para nuestra aspectos. audiencia, Curipamba como pista, Curi es el oro, ¿no? Claro, El valle o Pampa la de Oro, pampa del oro. Pampa de Oro. Entonces, todo, en este sentido, pues, con con estas tragedias sociales que vivían nuestros pueblos, con una explotación misericordia. Entonces, a nosotros en las escuelas, colegios, generalmente nos enseña un poco la poesía romántica de los decapitados, pero también comenzó a surgir una literatura y en este sentido también ayudaron mucho los periódicos obreros. Hubieron, diríamos, decenas de periódicos de las organizaciones de trabajadores que precisamente denunciaban y hacían voceros de las reclamaciones de los trabajadores de esa época. Y no solamente de los trabajadores, sino de los pueblos, porque prácticamente el Estado Nacional no existía. La renta, lo único que existían eran los estancos para cobrar, para llevarse.
cuando ya hubo Puerto Bolívar, se cobraban aquí tasas portuarias, pero la mayoría de los recursos recaudados eran para el consumo de la burocracia de la capital, pero no para atender las necesidades prioritarias. Por ejemplo, había un impuesto al cacao para el agua potable de Guayaquil y Machala no tenía agua potable. Y habían los famosos aguateros, que también eran una especie de guandos, porque también trasladaban, Cargaban en fondos, ¿no? claro, llevaban para tener un poco de agua limpia, se trasladaba de los esteros, de los riachuelos, a la ciudad porque no había canalización, no había agua, ni siquiera agua entubada. Esa era una proeza que fueron poco a poco teniendo nuestros pueblos. Entonces, las condiciones, pues, de vida y trabajo de las poblaciones apartadas de los centros de poder eran muy calamitosas. Lo mismo el tema higiénico y el tema de salud y de educación. Un pueblo inmensamente analfabeto, la mayoría analfabeto. Recuerde que hasta para el primer censo de población y vivienda que se realiza en 1950, el 70% de la población seguía viviendo en el medio rural y el 30% eran urbanos, ¿no? Pero decir 30% y se consideraban urbanos a las cabeceras cantonales, pero la mayoría todavía tenían más visos de poblaciones rurales con muy pocos servicios y una infraestructura muy deficiente, Ahí ¿no? también es importante ubicar que además del tema de la relación centro-periferia, en la que habían dos grandes centros, que era Quito y Guayaquil, es el tema de que en la sierra siempre hubo una infraestructura por la presencia, digamos, de siglos durante la época de la colonia, pero también porque había otro tipo de actitudes de parte de las élites. Recordemos que la primera planta eléctrica en el país no la trae el gobierno, sino que la trae Manuel Benjamín Carrión, creo que es el bisabuelo o el abuelo de Benjamín Carrión, al que hacía referencia, que fue candidato a vicepresidente en esa fórmula de coalición de la izquierda, y que fue en términos privados, ¿no? Si lo vino trayendo, la primera planta eléctrica aquí en Ecuador fue iniciativa privada. Y esto fue en 1870 y pico, 1880, ¿no? Sí, bueno, y también si alguna cosa en beneficio se pudo hablar, por ejemplo, de nuestra terruño con la compañía americana, pues la compañía americana también implementó plantas eléctricas que beneficiaron en alguna medida tempranamente. Lo mismo hospitales, por ejemplo, en Portobelo se estableció el Hospital Curipamba en 1919, que atendía a la población de toda la región, inclusive de la provincia de Loja, porque no había en realidad atención hospitalaria Ahora, en el en Ecuador. este cuadro, en el cuadro que estás pintando, resulta particularmente heroico la iniciativa y el tesón de don Eloy Alfaro por construir el ferrocarril, ¿no? O sea, en ese marco uno se da cuenta qué querían decir los opositores de Alfaro cuando decían, cuando se querían a toda costa bloquear la posibilidad del ferrocarril, cuando le acusaban de corrupción, de ser una obra del demonio, de que era una consigna de los masones, etcétera, etcétera. Qué importante en ese contexto no solamente en términos materiales, sino también simbólicos, la presencia de un ferrocarril que por fin unía al territorio nacional, unía Sierra Costa, ¿no? Es decir, el desarrollo, el lento desarrollo manufacturero que tuvo el Ecuador a partir de la renta extraordinaria que produjo la explotación del cacao y de otros productos, con el apoyo también de la producción minera, el desarrollo de los puertos. Se da también un fenómeno, pues también de tipo cultural. Esa exportación, con la presencia de personajes, por ejemplo, cuando hablábamos de que vino una brigada
italiana a levantar las minas en la compañía francesa, en la compañía inglesa, y también a la compañía americana vinieron técnicos de diferentes localidades, inclusive trabajadores con algunas tendencias anarquistas, por ejemplo, ¿no? El anarquismo también se hizo presente. Hay un famoso anarquista de apellido Permañer que se hace presente en la primera huelga minera de Portobelo en 1919 y que va a estar también presente en 1935 Bueno, en la segunda este huelga. sastre ciego que te contaba de la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha de 1895, amigo de Don Eloy, era, era de origen cubano, ¿no? Era un anarquista ciego de origen cubano. Alburquerque creo que era el Sí, apellido. Albuquerque. Sí. Entonces, así como vinieron personajes, también vinieron libros, pues, que es otra importante. Ya en las librerías que habían en Quito y en Guayaquil comenzaron a venderse algunos títulos de libros de pensadores marxistas, ¿no? Obras marxistas en Quito y en Guayaquil desde 1914 a 1918. Se venden obras de Marx, El Capital, El Manifiesto Comunista, Miseria de la Filosofía, Salario, Precio y Ganancia, La Crítica de la Economía Política, de Engels, El Socialismo Utópico y Científico, El Socialismo y la Religión, de Carlos Kautsky, el dirigente socialista alemán, La Cuestión Agraria, La Doctrina Socialista, Augusto Bebel, La Mujer, la La mujer y el socialización de la socialismo. sociedad. La mujer y el socialismo se llama el libro de Bebel. La mujer y el socialismo, yo lo tuve alguna vez cuando viajé a Cuba, lo logré comprar y lo perdí. De Antonio Labriola, El materialismo histórico, la reforma y la revolución social, y del yerno de Marx, de Paul Lafargue, El concepto de la historia, El derecho a la pereza, que es un hermoso libro, ¿no? Para nosotros los sociólogos es muy interesante porque le da valor al tiempo libre, ¿no? Ahora, esto de aquí era para esa minoría privilegiada, inclusive dentro de los sectores trabajadores que podía leer. Pero en términos de rituales, ¿no? Por ejemplo, que de pronto calzaban y porque el rito y el mito y la presencia de otro tipo de referentes distintos a los que habían sido el tema, digamos, de la iglesia, el tema religioso y eventualmente el tema masón. ¿Tienes idea de cuándo empezó acá a conmemorarse el 1 de mayo? ¿Cuál fue el impacto del 1 de mayo y de la lucha de los trabajadores a nivel mundial con respecto a las organizaciones y también, obviamente, con las clases medias intelectuales, ¿no? Sí, yo creo que tenía el dato por ahí, creo que en 1916 ya se Ah, comienza a... o sea, yo pensé que era antes, ¿no? Yo tenía el conocimiento de que justamente en torno a esa primera celebración oficial del 1 de mayo es lo que hizo Moreno en connivencia con las organizaciones liberales de trabajadores, había proclamado el decreto de las 8 horas laborales. Bueno, Pero se ya hacían era algo conmemoraciones, anterior, ¿no? se No tan hac- oficial. sí, sí se hacían conmemoraciones en los locales, pero un desfile ya se hace en 1916. Para nuestra audiencia, esto es importante porque el martirio de los dirigentes laborales en Chicago en 1886 fue conmemorado y fue reivindicado por todos los trabajadores del mundo muy tempranamente, excepto en los Estados Unidos. Para que vean ustedes, la patria de la libertad de expresión, la patria del pluralismo político, ¿no es cierto? Fue tal la represión que no solamente que condenaron esa situación, llegaron, no solamente que los ahorcaron, sino que llegaron a decir que eran violadores, que eran unos monstruos, unos degenerados sexuales, ¿no es cierto?, para poder desprestigiar la lucha de los trabajadores desde entonces. Y hasta ahora en los Estados Unidos no se conmemora el 1 de mayo y son latinos, son las movilizaciones de los latinos, de la gente de origen hispánico, las que reivindican y normalmente buscan cualquier pretexto para hacer señalamiento en un 1 de mayo.
Claro, no solamente el asunto del 1 de mayo, sino también el 8 de marzo, el Día de la Mujer, de la que se mujer. lo hizo en homenaje pues a las trabajadoras de, en Estados Unidos, pues que organizaron sus primeras reivindicaciones Y y que fueron movilizaciones. quemadas, fueron asesinadas en su taller de Fueron, trabajo. claro, fueron Me asesinadas, equivoco, es ¿no? en un taller textil en Manhattan, ¿no? En Manhattan. Y la que levantó esa reivindicación fue Clara Zetkin, una dirigente alemana del Partido Socialdemócrata alemana. Entonces, Ahora, yo tengo ahí una, porque siempre, digamos, cuando yo leía de estas cuestiones, siempre se decía, bueno, es la influencia de la Revolución Soviética, de la Revolución Rusa en 1916, la que empezó a constituir estos primeros grupos. Pero yo recuerdo que para esa época yo era muy muchacho cuando leía estos primeros estudios sobre el movimiento obrero y los partidos políticos en el Ecuador. Y me extrañé porque yo había leído Égloga Trágica, creo que es de 1910, escrita por Julio Saldumbide, pues, un conservador, ¿no? sí, Supuestamente ayornado, pero en la que se mencionaba la presencia de los licenciados dentro de los guasipungos, que habían trincado a los licenciados metidos en los guasipungos, sublevando a los indios, y que eran peor que los liberales. ¿A quiénes se referían? Entonces yo creo que había una presencia de militantes, de activistas, organizando a los guasipungueros mucho antes de la Revolución Rusa, ¿no? Es decir, yo creo que es importante entender que aquí habían, a pesar de la matriz precapitalista, habían importantes luchadores sociales que habían sintonizado con el sentimiento popular y que estaban dando curso a lo que mencionabas, el tema de las huelgas, pero sobre todo en términos de la proyección de otro tipo de sociedad. Por eso es que el prestigio de estas luchas calaron muchísimo dentro del pensamiento liberal, pero también dentro del Partido Conservador. O sea, dentro pensamiento de la Iglesia no es casual que el Papa haya tenido que soltar rerum novarum, ¿no es cierto?, las cosas del mundo, porque había una presión dentro del mundo católico también por asumir el problema social, la cuestión obrera que se decía en ese entonces. Cuéntanos de eso. yo creo inclusive que como antecedentes propiamente ecuatorianos para esta gran despertar ideológico, político, van a constituir, por ejemplo, como producto de la Revolución Liberal, la organización de los normales. Claro. El normal Juan Montalvo, el normal Manuela Cañizares, Manuel J. Calle en Cuenca y otros normales en todo el país. Y son los normalistas los que van a revolucionar también la educación, porque ellos tienen la consigna de llevar el precepto de la educación laica. Y recuerde que a los primeros normalistas que van a algunas localidades, inclusive hasta los matan, pierden la vida y son hostigados por la iglesia y son declarados enemigos de la iglesia, porque precisamente se terminó el, el monopolio de la iglesia en la educación con la revolución liberal. Y son estos profesores normalistas los que le van a dar un nuevo contenido a la educación ecuatoriana. Van a existir las primeras mujeres maestras. Una tía mía fue una primera normalista de mi ciudad. Esto para nuestra audiencia, los más jóvenes sobre todo, los normalistas son bachilleres, no tienen educación Claro, son bachilleres universitaria, en pero ciencias de la educación eran gente con una vocación. Es decir, yo tengo y con una un gran acompañante formación. de mi suegra, era justamente una vocación profunda, ¿no? De servicio, era un noviciado en realidad, era una misión igual de religiosa, una misión laica, ¿no? El tema de llevar la antorcha, que ya vamos a ver por qué es tan importante el tema de la antorcha, esa tarea prometeica que asumían en sus espaldas mujeres y hombres. Y acuérdese que en esa época además era mal visto que una mujer salga a trabajar, mal visto que una mujer sepa leer y escribir. Claro, Luisa Gómez de la Torre va a ser la primera mujer que profesora en el Colegio Mejía, por ejemplo.
Bueno, Entonces, a ver, entonces vamos adelantemos, vamos, por si acaso para nuestra audiencia, no se preocupen porque está tan encantadora la conversa con Clodoveo que probablemente nos extendamos un poquito más. Es que vamos nomás a ir despacito, que quede este como un documento para que lo vayan viendo, probablemente con un traguito y conmemoren estas vivencias y estas referencias que son tan importantes en tiempos duros, ¿no? En tiempos muy duros. Ubiquémonos entonces cuáles son los primeros grupos que ya rompen ese molde, o sea, que están dentro del Partido Liberal, dentro inclusive del Partido Conservador, pero que empiezan a tener otra visión dentro del Partido Conservador. Hablamos inclusive de los hermanos Velasco Ibarra, ¿no? Que serán gente que visto en perspectiva son gente conservadora, pero que en su momento, no hay como ser anacrónicos, estaban planteando una cuestión de avanzada respecto a lo que eran las posiciones más ultramontanas del conservadurismo, ¿no? Y también dentro del Partido Liberal, Pío Jaramillo Alvarado, una cantidad y bueno, la presencia fundamental de Peralta, ¿no? Que él incluso se declara socialista. Es que vamos ubicando esa transición como en distintas corrientes, en distintas tradiciones en la sociedad ecuatoriana, empieza a virar hacia la izquierda y lo que es más importante, empiezan a dar alternativa, empiezan a dar respuesta a la emergencia del problema obrero, a la emergencia de los explotados del capitalismo. bueno, en la historia del pensamiento social ecuatoriano y latinoamericano, recuerden que estamos hablando de pueblos inmensamente ignorantes, la mayoría, analfabetos, con poca instrucción. Tal es así que grandes pensadores latinoamericanos hacían una correlación entre civilización y barbarie, para que se ponía como meta pensadores de las distintas corrientes, desde Juan León Mera, desde los ideólogos liberales, la gran influencia pues de Juan Montalvo, su algarabía. Hay que acordarse que Juan Montalvo estuvo en Francia sus últimos años y él se solidarizó con la Comuna de París, se solidarizó con otros intelectuales como Víctor Hugo por la recuperación, porque se levante la represión tan pesada en contra de los comuneros, ¿no? Entonces, esa lucha por redimir al pueblo, por trabajar en beneficio de él a partir de las nuevas oportunidades que se le da a nuevos segmentos de la población. Por ejemplo, ante la falta de maestras y de maestros, habían escuelas completas que se les llamaba en esa época escuelas de 10 grados y se los habilita a quien ha terminado una escuela de 10 grados, especialmente a las mujeres, se las habilitaba para ser maestras de primera categoría, para que vayan a trabajar en las escuelas rurales. Y como eran pagadas por la mayoría de ellas por los municipios, entonces toda esa posibilidad de llevar la escuela a parroquias, al medio rural, todo eso habría un camino pues de nuevas identidades, de de nuevas ideologías también, porque era un combate que se llevaba, que tenía que enfrentarse. Por ejemplo, la iglesia había perdido mucho poder con la revolución liberal, pero que lo había vuelto a recobrar con la entente liberal conservadora del placismo, por ejemplo, ¿no? Y con ellos también seguían siendo los que apadrinaban las fortunas de los ricos terratenientes del cacao, del café y de las producciones agrícolas de todo el mundo, ¿no? En nuestras Para nuestra audiencia, comarcas. yo subrayaría lo que mencionaste hace algún momento, que en realidad el pacto oligárquico entre las élites liberales y conservadoras, o sea, la traición de los tenientes de Alfaro
con, inclusive con matrimonios, ¿no? Con alianzas dinásticas, con los terratenientes conservadores, empezó casi al día siguiente del triunfo de Don Eloy, ¿no? Entonces había un boicot, una serruchada de piso permanente, pero que a partir sobre todo de la presidencia de Leonidas Plaza, eso se hizo mucho más evidente y ya descarado a partir, luego de la muerte, del asesinato de los Alfaro en 1912, lo que se llamó el pacto oligárquico. Entonces, en ese ambiente, también con el ferrocarril, con la posibilidad de que sectores medios acomodados de los pueblos, de las comarcas, puedan ir a estudiar. Por ejemplo, en Machala, la gente que tenía dinero podía mandar a sus hijos a estudiar a Lima, o a Guayaquil. Manuel Serrano Renda fue uno de los que trabajó, fue a estudiar en Lima y fue uno de los adalides y mártires del liberalismo, que murió junto con Alfaro. Otros, pero ya cuando había ferrocarril, entonces muchos pudieron irse a estudiar a Quito con más facilidad, porque, por ejemplo, en el caso de la provincia del Oro, viajar de cualquier localidad de Orense, se cogía barco por Puerto Bolívar, se llegaba a Guayaquil y luego se iba a Daule, y en Daule se cogía el ferrocarril y en 2 días estaba en la ciudad de Quito. Entonces, todo eso dinamizó y amplió la capa de pequeños grupos de intelectuales y por lo tanto de nuevos guías y pensadores, porque antes los que hegemonizaban y regían la vida intelectual del Ecuador eran los sacerdotes, que eran los que estaban más informados, pero ya con esta creación, por ejemplo, en el caso se crea la provincia del Oro, se crea el Colegio 9 de Octubre en la ciudad de Machala, también se va creando un normal en Santa Rosa y luego se crean los primeros, el Colegio 26 de Noviembre en Saruma. Entonces ya hay la posibilidad de que obtengan educación media en sus propias localidades y escuelas también completas. Ya se fue fortaleciendo la educación pública, que antes era muy, muy pequeña. Entonces todo esto permitió un flujo de ideas. Y en todas las ciudades hay también un renacer de la comunicación con la creación de una cantidad de periódicos y de revistas literarias, periódicos obreros, y eso es lo que permite que las ideas fluyan, que las ideas se socialicen. Y claro, también los impactos de las revoluciones mundiales, la Revolución Mexicana, que es una revolución que impacta con Pancho Villa, ya viene el cine también sonoro, todo eso ayuda a Pero que no nos haya. adelantemos, todavía estamos en la segunda y en la tercera década del siglo XX, todavía no nos metamos al cine sonoro, pero sin duda la Revolución Mexicana, yo recuerdo hasta cuando era guagua el tema de si Adelita se fuera con otro, la seguiría por río y por mar, ¿no es cierto? Esta era un corrido de la Revolución, de las soldaderas de la Revolución Mexicana, para que vean ustedes cómo había calado, inclusive antes del tema del cine, había calado en la cultura popular el tema de la Revolución Mexicana. Zapata, Villa, sobre todo los dirigentes más populares, ¿no? Pero también en el plano intelectual, digamos, en el plano de referencias ideológicas, había el tema de los Flores Magón, el tema de Vasconcelos, ¿no? Es decir, había una cantidad, en el amplio espectro político había un impacto sin duda formidable sobre las juventudes antes que la Revolución Rusa, el tema de la Revolución Mexicana. Es decir, toda la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, influye poderosamente. Hay también con estas organizaciones, ya prácticamente federaciones provinciales, como la artística de Pichincha, la
Federación Regional de Guayaquil, que no solamente, como ocurrió con el 15 de noviembre de 1922, que hizo reivindicaciones de carácter laboral, pero que hicieron también reivindicaciones de carácter social. Y una de las razones por que hayan esas movilizaciones es que prácticamente entró en crisis para la costa ecuatoriana la producción la cacaotera. El precio de la libra de cacao se cotizaba en 1922, a inicios del 22, en 24 centavos la libra de cacao. Y de repente bajó a 8 centavos. Ya había en pocos años, desde 1914 a 1922, el precio de la divisa americana, que antes era $1, un sucre, para el 22 ya costaba el dólar $3.40. Entonces, los productos que ya se importaban y que había una referencia monetaria con los valores antiguos, ya no alcanzaba para la vida. Entonces, realmente las condiciones de salario y de rentas que recibían los trabajadores, no era posible vivir. Entonces, todo eso caló profundamente en buscar nuevas divisas. Ya el Partido Liberal, el Partido Conservador, había entrado en completa desprestigio para las masas populares y para los sectores medios también. Entonces, Y dentro del esa, Partido Liberal y del Partido Conservador habían disidencias, ¿no? Es decir, habían organizaciones dentro de los partidos que cuestionaban, al menos de boca, las posiciones tradicionales, oficiales de sus cúpulas. Dentro del Partido Liberal en 1923 hubo este congreso de prácticamente que era un partido liberal progresista, ¿no? Que ahí estaban figuras como Pío Jaramillo Alvarado, en fin. En el Partido Conservador, lo que hemos hablado, el hecho de que había unos intelectuales que estaban muy pendientes de la doctrina social de la Iglesia, en fin, lo cual estaba cuestionando a las estructuras, digamos, oficiales del establishment, ¿no? claro, recuerden que ya cuando hay las dos vertientes del Partido Liberal, el Partido Liberal Radical de Alfaro y el Partido Liberal de Leonidas Plaza, luego pues hay el Partido Liberal Progresista, el Partido Liberal Obrero, porque hay obreros también que ya se convierten en líderes gremiales, sindicales, que alcanzan, y ya hay un candidato, ya se presenta un candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal Progresista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Quién fue? ¿Quién fue? el Cuéntame. coronel Lazo, que es un aristócrata, un hombre que tenía, pero también era un Tío de filántropo, Galo Plaza. tío de Galo Plaza, y que se va a convertir también en uno de los que va a propiciar y va a costear la redacción y difusión del periódico, del primer periódico, La Antorcha. La Antorcha, en la que está Ricardo Paredes, Ángel Modesto Paredes, su hermano, César Carrera, Jorge Carrera Andrade y otros. Entonces, del que se logran emitir como 30 ejemplares. Yo pude revisar algunos de los ejemplares en la biblioteca. 30 números, dices. 30 números, sí. Yo pude revisar unos de los ejemplares en la Biblioteca Nacional Espinosa Poli. Entonces, Pero cuéntanos, ¿cómo se constituye eso? Porque es fundamental ubicar que este era un núcleo muy importante. Habían figuras muy públicas, como las que mencionaste, pero habían otros, ¿no es cierto? El propio Coronel Lazo, pero también gente que estaba vinculada a los sectores modernizantes de la burguesía, como Luis Napoleón Dillon, ¿no? Uno que va a ser una figura fundamental en la orientación teórica de la Revolución Juliana, pero también otros en Guayaquil, en fin,
gente como, había sectores vinculados, sectores pudientes, en el que el prestigio de las nuevas ideas generaba una cierta simpatía, ¿no? Sí, bueno, en estos agrupamientos de carácter, algunos toman el nombre, por ejemplo, se forman grupos con el nombre de Lenin, por ejemplo, en Ibarra, núcleos socialistas en el Azuay, precisamente el primer presidente y fundador del Partido Socialista es el famoso rector de la Universidad de Cuenca. En, Cuéntanos, pero luego danos los nombres, danos los nombres. se me, Perfecto, perfecto. me olvido el nombre en este momento. Manuel Agustín Aguirre organiza el Partido Socialista en Loja. Se forman los consejos. La familia de Manuel Agustín Aguirre también eran terratenientes, ¿no? Él era Claro, entonces ala un eran. poco apartada, pero era de una familia de terratenientes. Y claro, y también, pues, otra de las vertientes importantes que van a darle dinamismo a los procesos sociales son los intelectuales que regresan de las universidades. Les Acordémonos de la reforma de Córdoba, ¿no? En 1918, que se da en Córdoba, Argentina, y que movilizará a estudiantes de todo el continente, incluyendo México. Hubieron ecos importantísimos en México, pero también aquí en el Ecuador. Y ellos eran portadores de una idea que, el tema del arielismo, ¿no? Es decir, hasta entonces había en las grandes corrientes, digamos, de América Latina, había los sectores más liberales casi siempre de libre comercio, con muy poca coherencia en lo que tiene que ver con los afanes industrializantes que sí estaban presentes en algunos núcleos, tanto de intelectuales como de empresarios, y más bien un nacionalismo católico, ¿no es cierto?, básicamente cooptado por los sectores conservadores. Con el arielismo, con Rodó, ¿no? De Uruguay y con otros pensadores que se dan al fines del siglo XIX, Rubén Darío, por ejemplo, es decir, cuestión de muchísimo prestigio, y una figura todavía mucho más visionaria como José Martín, empieza a plantearse también en el seno del pensamiento conservador un pensamiento conservador nacionalista y hasta antiimperialista. Entonces yo creo que es muy importante ubicar estas transiciones, ¿no? Estas trayectorias desde distintas corrientes ideológicas, inclusive religiosas, que irán a constituir el corazón de la izquierda ecuatoriana. Otro aspecto también que es importante resaltar es que el Ecuador con una débil identidad nacional, en algún, por alguna razón, el tema fronterizo, por ejemplo, el tema de disputa territorial con el Perú, que va a estar presente desde, desde siempre, desde que se funda la Esa fue una República. de las últimas acciones exitosas de Don Eloyo, ¿no? En 1910, que Claro. hubo Tumbes, Marañón o la guerra. Entonces también eso hace que haya como tema de discusión el tema de un elemento, por ejemplo, la defensa de la soberanía nacional. Este es un punto clave. No es el tema del territorio, sino el Claro, tema no, de es el la tema de la soberanía, soberanía. Y el tema de un colectivo con un horizonte de futuro, con una identidad de destino que no estaba presente en las élites y en la vida política del Ecuador hasta entonces. entonces, por ejemplo, en eso va a jugar un papel importantísimo José Peralta, que va a ser ministro de Relaciones Exteriores de Alfaro, que es el que va a conocer, por ejemplo, se va a enterar de que existió un protocolo Pedemonte Mosquera que fue firmado en agosto de 1830 y que establecía como límite territorial al río Amazonas, y que el Ecuador lo conoció, que había existido ese tratado cuando ejerció
de ministro de Relaciones José Peralta. Entonces, escritos de José Peralta, las diferentes acciones y movilizaciones que se efectuaron, por ejemplo, Alfaro en 1910, cuando lanza su famoso consigna de Tumbes Marañón a la guerra, llega a movilizar 20.000 personas a la provincia del Oro para enfrentar una posible invasión peruana, cosa que no lo pudo hacer Carlos Arroyo del Río en 1941, que no movilizó a nadie. Entonces, Bueno, estos y hechos, ahí dejas abierto el tema de que siempre acá estuvo presente a partir de las condiciones específicas, más allá de las corrientes internacionales, de los temas teóricos, estuvo presente el tema de la constitución de un sujeto histórico en lo nacional popular. Y ahí está el tema de Alfaro. Se nos va acercando el fin de esta primera sesión, Clodoveo, y quisiera ver si lo redondeamos para retomarlo sin duda la próxima vez. ¿Cuál fue ese vector de los alfaristas derrotados, inclusive de las familias sanguíneas, pero también de las familias políticas que fueron derrotados con el asesinato de los Alfaros? ¿Y cómo fue constituyéndose esto como uno de los vectores que contribuyó a la definición de lo que sería después la izquierda, de esta nueva entidad política, de este nuevo referente político que sería la izquierda? bueno, algunos de los derrotados fueron entre ellos y mártires, por ejemplo, Manuel Serrano Renda, ¿Cuál fue la relación de Manuel Serrano con Colón Serrano, el su hijo, pues, socialista? Colón Ah, Serrano, entonces, tuvo esto es lo que yo creo que vale la pena hacer el seguimiento, porque si nos olvidamos de eso, si nos olvidamos del hecho de que Peralta fue seminarista, si fue formado por por la iglesia, se pasó en disidencia al Partido Liberal y fue uno de los ideólogos del radicalismo, y al final de su vida, sobre todo después de la denuncia del asesinato de los Alfaro, él levanta tesis socialistas, que no era solamente un tema de pose, sino que planteaba en los hechos temas socialistas. Ubicar el hecho de la guerrilla, ¿no es cierto?, que fue derrotada de Concha. los Concha, ¿no? Y el hecho de que hubieron entre las familias de los martirizados en el asesinato de los Alfaros, gente como Colón Serrano, que después jugaría un papel tan importante en la constitución del Partido Socialista, sobre todo en la definición de un programa económico, del cual podríamos conversar en algún momento, y después inclusive en una especie ¿cómo digamos?, de reconciliación entre los Plaza y los Alfaros, ¿no? Porque Colón Serrano es uno de los vectores fundamentales del proyecto reformista de Galo Plaza. Sí, Colón Serrano precisamente es uno de los fundadores del Partido Socialista en Guayaquil. Todas estas familias, algunas no solamente es que perdieron la vida, sino que también perdieron propiedades, pero radicalizó. Quedó un sentimiento de que había una vía de reivindicación para el pueblo ecuatoriano. La vía que había dejado Alfaro creó profunda conciencia nacional de que la lucha política era necesaria para conseguir avances democráticos en el Ecuador. Si bien la Revolución Liberal no realizó una reforma agraria, pero permitió una modernización que era la posible en la sociedad ecuatoriana. Y eso indudablemente fue una premisa esencial para que surjan nuevos proyectos políticos. Y el socialismo quedó como una alternativa social, política y organizativa para esta nueva camada de intelectuales, dirigentes y para el propio pueblo ecuatoriano. Alfaro también había dado sentido a la organización estatal, había continuado en esa línea de modernización y de afianzamiento del Estado Nacional, y mayormente cuando se puso a la cabeza de la defensa territorial en 1910. Entonces, allí surgen pues, los Pérez Concha,
los, en este caso, serrano, los serranos en la costa y en Machala, y va a haber y sus descendientes, sus compañeros van a convertirse en líderes locales y van a participar en la disputa también del poder político a nivel nacional. ¿Te parece, Clodoveo, si la dejamos ahí por ahora y te comprometo tu generosidad para tener una segunda sesión en la que ya vamos a entrar de lleno, inclusive hablando grupo por grupo, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los orígenes, por ejemplo, del grupo La Antorcha, del grupo Lenin, que después irán a constituir la fundación del Partido Socialista en 1926? Bueno, y tendríamos que hablar también la presencia de ellos y adoctrinando a varios jóvenes oficiales que serían los que harían la revolución juliana en 1925 primero. Entonces, ¿te parece si lo cerramos por ahí con unas últimas palabras tuyas, Clodoveo? Y te comprometo para la próxima semana a tener una segunda sesión. Correcto. Y claro, y también no hemos topado que Alfaro es el que modernizó y el que constituyó prácticamente al Ejército Nacional como una fuerza pública. Muy Eso importante. también, el colegio, que Como hoy una día, institución nacional, ¿no? Porque antes los ejércitos eran propiedad de los caciques locales, de los claro, gamonales, de los terratenientes. eran dirigidos por los famosos coroneles gritados, como lo fue Manuel Serrano, y que adquirió su título de general como en la batalla de Cuenca, o la toma de Cuenca por la Revolución Liberal. Entonces, también es otro factor que también con la crisis se proletarizó el ejército. Las condiciones, hay que leer las proclamas de 12 puntos de la Revolución Juliana que hacen los liberales jóvenes. Y en una de las reclamaciones es que le paguen, que les permitan prepararse, que les permitan ser unas Fuerzas Armadas constitucionales preparadas para la defensa nacional y no para la represión como habían sido objeto hasta ese momento, ¿no? Buenísimo. Entonces, Clodoveo, te agradecemos muchísimo y comprometido para la próxima semana a ver cuándo continuamos. Ahorita me dices por interno cuál sería el mejor horario, ¿ah? Un gran Muy abrazo. bien, Muchas gracias. ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches.